Reporte de laboratorio número 1. En este laboratorio estudiaremos lo que son las mediciones de longitud, masa y tiempo, utilizando 3 métodos en cada una de las mediciones. Comenzaremos con la longitud. El primer método consiste en dar un aproximado del ancho de la pizarra desde un punto estratégico del aula. En la tabla presentada del método 1 se observa que el promedio es 2.34. En la segunda columna se observa el margen de error, en la cual 3 personas estuvieron más cerca del porcentaje y solo 2 se alejaron de este. Podemos ver esos datos representados en la gráfica. Método 2. Este método consiste en medir en cuartas la longitud del ancho de la pizarra. Ahora observemos los datos que obtuvimos en la tabla. En la primera columna se observan los datos obtenidos por cada una y obteniendo al final de la columna el promedio. El margen de error fue mínimo. En la gráfica se observan las medidas tomadas y el margen de error. Método 3. Este método consiste en medir con una regla la longitud del ancho de la pizarra. Observamos en la tabla los datos de cada una de las integrantes del grupo. Comparando el promedio obtenido, el margen de error tiende a 0. Podemos concluir que el método 3 fue el más preciso, porque el instrumento de medición es exacto. Podemos observar que los porcentajes obtenidos por el grupo y los porcentajes obtenidos del grupo encargado de elaborar la tabla muestran una gran diferencia, ya que las fórmulas utilizadas por ambos fueron distintas. Medición de masa. Método 1. Consiste en sostener un objeto y dar el peso aproximado de este. Ya que el grupo de los Nobeles tiene 15 días para entregarlo, pero de todas maneras pueden ir trabajando ya. En la columna 1 se observa la estimación del peso dado por los integrantes en kilogramos, con un promedio de 0.86, y en la segunda columna observamos el margen de error de las aproximaciones dadas, el cual en su mayoría es bajo. Método 2. Este consiste en comparar el peso de dos objetos, sabiendo que uno de ellos pesa 1 kilogramo. Las muchachas del grupo D, ¿cómo lo vieron? Podemos concluir con nuestra tabla que la mayoría decidió que el peso de los objetos era igual, siendo el promedio 1, y solo una persona se alejó un 10% de este, como se muestra en la gráfica. Método 3. En este método pudimos efectuar un pesaje con la balanza del laboratorio. Como podemos observar, el promedio obtenido mediante los pesajes fue de 740.5. Podemos concluir que los cálculos fueron más certeros en este último método. Igualmente podemos observar que los porcentajes obtenidos por el grupo D y los porcentajes obtenidos por el grupo encargado de elaborar la tabla de masa muestran una gran diferencia, ya que las fórmulas utilizadas por ambos fueron distintas. Medición de tiempo. Método 1. Este método consiste en aproximar el tiempo transcurrido entre un acontecimiento y otro. En la tabla se observan las aproximaciones de cada uno de los integrantes del grupo y el promedio obtenido es 48. Podemos observar en la segunda columna que el margen de error fue notable. Método 2. Este método consiste en contar el número de pulsaciones en un tiempo determinado. En la tabla se observa en la primera columna cuál fue el número de pulsaciones de cada una de las integrantes, obteniendo un promedio de 38. En la segunda columna se observa el margen de error, el cual es notable en 4 de 5 personas. Método 3.
Consiste en contar el número de oscilaciones de un péndulo en un tiempo determinado. En la primera columna de la tabla se observan los datos obtenidos por cada una de las integrantes y al final el promedio obtenido. En la segunda columna se observa el margen de error obtenido, el cual es mínimo. Podemos concluir que en las medidas de longitud, masa y tiempo, el método 3 fue más certero, ya que se utilizaron instrumentos precisos. Este ha sido nuestro reporte de laboratorio número 1. Muchas gracias por su atención.